Según Rafael Núñez Ospino en su reseña histórica de Barranca Bermeja el 2 de febrero de 1601, los capitanes Juan del Campo y Francisco Triana con el oidor Luis de Hernández, venidos desde Santa Fe para contrarrestar a los yariguíes de la Tora, organizaron una guarnición y fabricaron un templo pajizo, donde oficiaba el capellán agustino Fray Alonso Ovalle de Escobar. El Archivo General de la Nación, Fondo de Historia Eclesiástica, registra que ese mismo año, es decir, 1601, el arzobispo de Santa Fe y Nuevo Reino de Granada, Bartolomé Lobo Guerrero, nombró para Barranca Bermeja al primer cura, el licenciado Antonio de Chaval, clérigo presbítero. Durante la colonia, estos territorios eran prácticamente inhabitados debido a la resistencia indígena, al clima caluroso, las enfermedades y la falta de interés de la corona. Solo hasta finales del siglo XIX, con los proyectos del caucho y de la quina, Barranca Bermeja y la región cobran importancia. Para julio de 1902, el presbítero Gil Antonio Serrano es autorizado por Monseñor Evaristo Blanco Otero, primer obispo del Socorro, para ejercer el ministerio eclesiástico en el territorio de la parroquia de San Vicente, especialmente en el caserío de Barranca Bermeja. En uso de nuestras facultades, concedemos a usted las licencias necesarias para ejercer el ministerio eclesiástico en el territorio de la parroquia de San Vicente, especialmente en el caserío de Barranca, dando parte de esta autorización al señor cura de aquella parroquia para los efectos consiguientes. Es nuestra voluntad facultarlo especialmente para conferir el bautismo, confesar y presenciar los matrimonios que ocurran cuando no hayan impedimento y aún para dispensar los de consanguinidad en tercero solo, tercero con cuarto solo y el de segundo de afinidad ilícita y en segundo, tercero y cuarto de lícita. Asimismo, para dispensar las proclamas previas al matrimonio cuando conste claramente que no hay impedimento. Dios guarde a usted, Evaristo, obispo del Socorro, Rafael Aldila, presbítero secretario. El primer libro parroquial fue abierto el 3 de mayo de 1904. Lo inició la partida de bautismo de María Lucía, hija natural de Adelaida Cabanzo, y fue firmada por el presbítero Luis Felipe Serrano. Y el primer matrimonio se celebró el 19 de mayo de 1904 entre Francisco Vélez y Adelaida Cabanzo. María Lucía Cabanzo. En Barranca Bermeja, a 3 de mayo de 1904, bauticé solemnemente a una niña nacida el 27 de mayo de 1903, a quien llamé María Lucía, hija natural de Adelaida Cabanzo, abuelos Rafael Cabanzo y Basílico Sánchez. Fueron padrinos Indalecio Rodas y María Ángeles Escobar, a quienes advertí lo necesario. Presbítero Luis Felipe Serrano. En 1906 se construye en Paja la capilla de la que más tarde sería la iglesia San Luis Beltrán. Esta primera capilla de San Luis Beltrán estaba construida con tabiques, zinc y su respectiva ronda. Las primeras confirmaciones fueron el 10 de febrero de 1907 y las firmó Rafael Ardila, secretario de la diócesis del Socorro. La primera visita pastoral fue realizada por Monseñor Francisco Cristóbal Toro Correa, obispo del Socorro, el 5 de agosto de 1912. En marzo de 1924, el padre Gil Antonio Serrano inició la colecta de fondos para la construcción de una nueva iglesia. La capilla de San Luis Beltrán, ubicada en la esquina de la calle San Luis con el Parque Bolívar, carrera tercera número 4810 de la actual nomenclatura, es una estructura que cuenta con 19 metros de largo por 13 metros de ancho. La colecta contó con 50 pesos donados por Mr. Lin, gerente de la Troco, y 81 pesos reunidos por Teodoro Mec entre los empleados de la compañía. A ello se sumó el recaudo de infantas y el sobrante de una donación de $100 entregada por Mr. Lin en Semana Santa. Rifaron un toro donado por Martín Monsalve, 2 becerras regaladas por Manuel Serrano y Eleodoro Reyes y otra entregada por el general Mariñán. Los recaudos se engrosaron con fondos de fiestas cívicas, rifas de discos de gramófonos y el producto de la alcancía de San Luis. Se incluyó la venta de maderas y teja vieja de la antigua iglesia y la asamblea del departamento destinó 2.000 pesos en bonos como auxilio. El costo de la obra fue de 5.781 pesos con 61 centavos. La compañía ganadera colaboró en la compra de campanas, de las cuales Gabriel Gaviria proporcionó la mayor. Se recogieron 7.076 pesos y se gastaron 6.053.
La capilla se elaboró en ladrillo y techo de zinc con un pequeño campanario que había sido la caseta de mando de un barco del río. Fue bendecida el 17 de septiembre de 1925 por el presbítero Eliseo Durán, párroco de San Vicente de Chucurí. Le acompañaron los presbíteros Gil Antonio Serrano y Manuel Quijano. El primer párroco jesuita de Barrancabermeja fue el padre Luis Londoño, quien firma la primera información matrimonial el 5 de noviembre de 1928. La capilla de San Luis Beltrán fue erigida como cuasi parroquia el 23 de octubre de 1932 por Monseñor Carlos Hilario Currea, sacerdote jesuita. Al crecer el número de feligreses, la capilla de San Luis Beltrán se hizo insuficiente, razón por la cual el párroco Miguel Montoya, también jesuita, inició la construcción del Templo del Sagrado Corazón de Jesús el 10 de marzo de 1935. La San Luis Beltrán sirvió de primero y único templo de la ciudad hasta 1946, cuando se pasó el culto al actual Templo del Sagrado Corazón de Jesús. En 1952, el padre Víctor Manuel Grillo, sacerdote jesuita, creó en el antiguo templo el Colegio San Luis Beltrán para varones de primaria. En el siglo XX, la marca de la religión católica en la región del Magdalena Medio fue el fruto de una acción consciente y planeada que el Papa Pío XI encomendó formalmente a la Compañía de Jesús. Mediante la bula Dominici Gregis Remini del 2 de abril de 1928, fue creada la Prefectura Apostólica del Río Magdalena, la que fue desmembrada de las diócesis de Santa Marta, de Nueva Pamplona y del Socorro y San Gil. Este acto de derecho canónico reconocía los esfuerzos de la Compañía de Jesús por arraigarse en el área de influencia correspondiente a la cuenca del Bajo y Medio Magdalena. En 1915 había sido fundado en la ciudad portuaria de Barranquilla, principal centro económico del Caribe colombiano, el Colegio San José. Crear oferta educativa para élites era una estrategia común de las órdenes religiosas para insertarse en nuevos lugares, porque de esta forma obtenían renta y estatus social. Quizá en boca de muchos esté esta pregunta: ¿y qué ha hecho el Colegio de San Luis Beltrán? Hemos comenzado en pequeño porque para hacer obra grande es necesario poner un sólido fundamento. Anuario Colegio de San Luis Beltrán, 1952. El Colegio de San Luis Beltrán inició actividades en 1952 con un total de 34 alumnos distribuidos en los 4 primeros años de primaria. Según el sacerdote jesuita Víctor Manuel Grillo, rector de la institución, en ese primer año de labores quizás hubieran tenido 100 o más alumnos si hubiesen querido, pero el San Luis Beltrán no quería cantidad sino calidad, además de desear infundir el espíritu propio del nuevo colegio para asentar una tradición. Palabras que quedaron consignadas en el anuario del año primero de su fundación. Por una solicitud de mi familia, que ya tenían noticias de que el hombre no estaba gozando de buena fama allá en Pinillo, por la cuestión de las bicicletas y por la cuestión del cine, entonces las malas lenguas le dijeron que no llevaba una vida muy apacible. Y así fue como llegué a Barrancabermeja en la fecha que ya indiqué, el 11 de enero de 1957, con el deseo de ver a mi familia, que ya tenía ratico de no ver, saludarlos cariñosamente. Fue recibido con inmenso amor y me abrieron las puertas para que definitivamente me quedara. Y fue así, que estaban tan deseosas de que me quedara, que me consiguieron puesto de maestro en el Colegio Francisco José de Caldas, donde comencé mis actividades docentes. Me fue también en ese año que fui solicitado por el vicariato de Barrancabermeja, que estaba en manos de Monseñor Bernardo Arango. Utilizó mi servicio como profesor para ir al Colegio San Luis Beltrán, donde me dieron la dirección de los grados cuarto y quinto de primaria. Eso fue en el año de 1958. Ese colegio comenzó muy bien. Estaba primero el padre Grillo, quien estuvo al frente de él. Y después lo reemplazó el padre José Vicente Sánchez Torres. Quedó con el término. Pero los profesores anteriores, porque el colegio ya existía, ¿no? Sino Francia Linares también trabajó ahí. Y una hermana del padre Martínez, nombraron pues. Murió ya, fue Berta, la madre de los Madariaga.
toda esa familia, pero ahí era gente de plata y colegio de caché. Era el colegio de todas, es decir, de todos los del comercio, de los turcos, de todos, y familias consideradas. Era un colegio bueno. No solamente pudientes, de todas maneras como que se requería mostrar que podían cumplir, a pesar de que en esa época estamos hablando de que la pensión eran centavos, que no valía mayor cosa, pero siempre se buscaba, digamos, que los padres pudieran responder. Y efectivamente los padres respondían. Ahora recordé otro que estuvo acompañándonos ahí, los hijos del doctor Salazar, que fue auditor de Ecopetrol, los hijos del doctor Esper, los hijos de Villaceta, Daniel Villaceta, Tarazona, etc. No necesariamente pudientes, pero que pudieran responder. Pues eso, yo siempre tuve esa sensación, no lo puedo demostrar, pero yo estudié con beca. Yo estudié becado allí, pero sí me acuerdo que los compañeros de estudios, entre los cuales hay un hombre que no lo he podido olvidar, ni lo he podido volver a encontrar, llamaba Kate Hosman. Ellos eran de la parte de los comerciantes, los que tenían la platica aquí en Barranca, eran ese sector que se movía allá en el colegio. Sí tengo la sensación de que yo estaba en un punto élite en ese momento. La disciplina del... Sí, el Colegio San Luis Beltrán era un colegio de enseñanza primaria que hacía parte del inventario intelectual de los sacerdotes jesuitas. Eso para ellos era una reliquia, tener en esa iglesia un colegio que le diera educación a cierta clase de Barranca Bermeja. Allá estaban los hijos de los turcos, de los comerciantes más cercanos a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Y fue así porque yo eso lo pude vislumbrar cuando yo me di cuenta en las reuniones de padres de familia cuáles eran las gentes que generalmente frecuentaban los servicios que prestaba el Colegio San Luis. Era una capillita que después la adecuaron, sacaron 5 salones. Mi hermana Eddie, la esposa del maestro Garibaldi, también trabajaba en ese colegio. Ella era la directora de tercero y una paisana del maestro Gari, Francia Linares, manejaba los cursos de segundo y primero. Así que esa era la nómina en ese tiempo del Colegio San Luis y era un colegio pues muy selecto. Se daba el lujo, digo yo entre comillas, de seleccionar, de escoger el personal. No pasaban de 70 alumnos en esa época. Bueno, yo el concepto que tengo del Colegio San Luis Beltrán es que fue una institución muy seria, una institución en donde la disciplina sin el maltrato era disciplina. Cuando yo llegué al Colegio San Luis, obvio, ya existía, y el rector era el padre Grillo. Posteriormente llegó el padre José Vicente Sánchez. Funcionaban los 5 primeros años de primaria, de primero a quinto. De allí pues ya uno salía, ya fuera al Colegio Diego Hernández de Gallegos, o ya fuera al industrial, o al universitario, que ya existían en esa época. Considero que uno de los colegios que nos marcó la pauta para lo que somos hoy. En él nos formamos muchos que han tenido representatividad a nivel inclusive nacional. Vamos, Adolfo Polo Solano fue secretario de Educación. Mario Evan, alcalde de Barranca. Salón, médico. Álvaro Díaz Jiménez,
médico veterinario zootecnista. Los Evan, el hijo de José Giordanelli Carrasquilla. Los Besil. Kai Osman. Y así podríamos enumerar muchos de ellos, ¿no? También nos acompañó en el colegio esta familia León. Lo característico en el colegio San Luis Beltrán, por lo menos en la época en que nosotros estudiábamos, era que para poder ingresar allí se requería ser hijo legítimo. Sí, esa era una condición que no podía faltar. Y eso hacía que el colegio en un momento dado, en la época, que hoy no podríamos ni siquiera pensarlo, ¿verdad? Pero en la época era algo que caracterizaba al colegio San Luis Beltrán y que hacía que quienes llegábamos allí, prácticamente llegábamos como con una prenda de garantía de la seriedad de las familias que conformaban nuestros hogares. Al padre Grillo lo conocí muy poco porque creo que el padre Sánchez llegó a reemplazarlo el año que yo entré al colegio y ya él se retiró a sus labores de la parroquia. Pero también tengo entendido que era un cura de una formación bastante recia, muy fuerte, muy pegado a la disciplina y a la norma y al régimen, muy moralista también. Hasta esa idea tengo vaga de él. Ya era un señor ya bastante de edad, creo que ya cuando estuvo aquí en Barranca, en la época en que nosotros llegamos, el padre Grillo debía tener ya más o menos la mitad de su vida sacerdotal ya ejercida. A finales de 1952, una vez entregados los primeros certificados de estudio, solo 2 alumnos perdieron el año, uno de ellos por enfermedad. Cada mes las familias recibían un informe sobre la conducta y aplicación de sus hijos. A ver, lo que yo recuerdo del Colegio San Luis Beltrán, primero que las calificaciones venían en una libretica como esas de control de hipertensos. Así era la libretica. Y no se perdía el día para entrega de notas. La entrega de notas se hacía o los sábados o los domingos, pero no se daba el día ni los 2 días. No. Y en ese día usted tenía la ocasión de hablar con el docente. Si por alguna circunstancia el hijo tenía problemas por comportamientos o por rendimiento, lo llamaban y en la hora de descanso, o sea, ese cambio de clase, en ese momento los profesores atendían al padre. Entre Ulpiano Díaz y el padre Sánchez, eso eran unos par de tigres para exigir disciplina. Ahí la profesora Emma Vaca y doña Edith eran los que ponían la nota de ternura, de feminidad, para manejar a las personas que éramos de esa edad. Una de las cosas que aprendimos con el padre Sánchez fue latín. Sí, él nos enseñaba latín. Y la mayoría o un buen número de estudiantes aprendieron a ser acólitos. O sea, había una formación cristiana muy buena. Muy buena. Muy buena y pues yo pienso que se puede deducir hoy tal cual es el padre Sánchez. Así fue en la época de rector y profesor del Colegio San Luis Beltrán. Un ejemplo de seriedad, un ejemplo de rigidez, de santidad, un ejemplo de claridad de concepto del por qué es sacerdote. O sea, yo personalmente me le inclino porque es un señor de respeto.
Los alumnos eran sometidos a severos exámenes trimestrales, conforme al pensum oficial. Los padres de familia registraban complacidos el avance de sus hijos en los exámenes públicos o concertaciones de aritmética y geografía e historia patrias, como entonces se conocían. La rapidez en el cálculo mental y la erudición en la historia regional fueron los puntos claves del adelanto de los alumnos. También me acuerdo con el mismo Ulpiano Díaz, era un libro que yo no sabía leer en ese tiempo, estábamos aprendiendo, pero me parecía bonito llegar al colegio con un libro bien grande. Me parecía que yo era más estudiante si tenía un libro más grande y en eso quería competir con los demás compañeros. Sustraje de la biblioteca de mi papá un libro grande, de tapa verde, de letras doradas, tenía un escudo de Colombia y lo cargaba para arriba y para abajo. Ese libro me lo quitó el profesor Ulpiano Díaz Ardila y nunca más me lo devolvió. Algún tiempo después se lo vi entre la vitrina del Colegio San José. Bueno, yo conocí la capilla fue cuando entré ahí, que era una iglesia y celebraban misas. Y luego entonces la cogieron como para colegio, el Colegio San Luis Beltrán. Ahí teníamos que ir todos los domingos a la misa al Sagrado Corazón, en fila. Yo cogía a mis niños de la mano y con una disciplina única, un respeto, ha cambiado totalmente, a pesar ahora. Yo comencé, que era en el 56 y salí en el 62, ya pasé para Ecopetróleo. Porque mis compañeras que estudiamos en la normal de Monpós llegaron, ellas me decían, ay Edith, pídeme una recomendación con el padre Grillo. Como el padre Grillo me conocía, seguía. Un día dije yo, no, yo también voy a ver si me voy a estar para el Ecopetrol, porque el Colegio San Luis es muy bueno, pero lo que me paga el Ecopetrol no me lo puede pagar el San Luis. Y yo le manifesté al padre, pero ¿cómo es posible que usted nos va a dejar solos? Padre, pero usted sabe que yo tengo que ayudar a mis papás, a mis hermanitos para la educación. Toca irme, le decía yo. El escudo del San Luis Beltrán ostentaba un sencillo anagrama rodeado por la simbólica corona de laurel, mientras que la bandera de la institución llevaba 3 colores: el azul celeste, que simbolizaba la suprema aspiración del hombre, el blanco, que llamaba a la pureza como el mejor camino, y el verde, que significaba que sus alumnos eran la esperanza de la sociedad barranqueña. Esos mismos colores llevaban los alumnos en el uniforme de gimnasia. Uno debía tener mínimo 2 juegos de diario y uno de gala. Que como te dije, es diferente porque era con saco. Y el de gimnasia, ¿no? Que el de gimnasia era tenis y uno llevaba como una franja en la cintura. Así. Y se diferenciaban los cursos por el color. Es que el azul, que el verde, el rojo. ¿Con la franja en la camiseta? No, o sea, amarrado aquí aquí en medio de esto, ¿sí? Y se diferenciaban los cursos cuando estábamos en gimnasia por el color de la franja esa. Y la presentación personal. Con el uniforme que tú llegabas al colegio, con ese mismo uniforme tú llegabas a tu casa. Hoy no, hoy tú sales con el uniforme de la casa, en la esquina se quitan la chaqueta o lo que sea, o llegan con la chaqueta amarrada en la cintura. Y cuando salen del colegio es peor, porque ya casi van es que no. Y nosotros. Eso era, Y el uniforme de gala, que era con saco. ¿Y la misa con? Saco y corbata. Sí, saco y corbata, ¿de acuerdo? Un uniforme beige. Me has colchado. No tengo idea siquiera de si esto existía. En una foto que me acabó de llegar por correo, pues aprendí cómo era el uniforme, porque me pude reconocer en una de esas fotos. En la otra no me puedo encontrar todavía. El porte del hombre era como varón. Allí nunca se vio, por lo menos durante el tiempo que nosotros estuvimos en el San Luis Beltrán, nunca se vio a un niño joven o adulto, porque allí encontrabas tú personas de 18 años haciendo quinto primaria,
y con pantalón corto, porque esa era la otra, ¿no? Que si era menor de edad no podía usar pantalón largo, era pantalón corto. Entonces, encontrar jóvenes de 18 años con las piernas bien peludas y con pantalón corto. Y peinado, mejor dicho, la presentación personal era fundamental en el Colegio San Luis Beltrán. En cuanto al himno, el San Luis Beltrán adoptó unas estrofas cantadas en un momento de inspiración por el sacerdote jesuita Daniel Restrepo. La jornada académica del centro educativo comenzaba muy temprano, terminando hacia el mediodía, para luego retornar a las 2 y de ahí hasta las 5 de la tarde. Teníamos un vecino de casa en el barrio Escredial de apellido Salón. Hoy es un ingeniero profesional muy destacado, pero era un muchacho muy mimado en su casa, donde tenía una tía que tal vez nunca tuvo una Nochebuena, muchas Navidades sí, y tenía ese comportamiento de esas señoras que nunca han tenido algún desarrollo pleno de su personalidad. Entonces, con Víctor salimos un día para el colegio y en el cruce de la calle Séptima, que es ahora, que hay una bajada, en ese tiempo había un cañito que transcurría por allí, nos entretuvimos cogiendo pescados y mirando piedras y apreciando la naturaleza. Total, llegamos tarde al colegio, porque nos fuimos a pie desde el Iscredial hasta el San Luis Beltrán allá en el muelle, y al llegar ya estaban todas las alarmas prendidas porque algo malo había sucedido. Indudablemente en ese tiempo el malo fui yo, me castigaron. Le agradezco a la señora Edith Díaz, que el profesor Ulpiano me tenía haciendo cuclillas de alrededor de 300, creo que eran, y ya se me reventaban las piernas de hacer cuclillas, y ella dijo, no, ese muchacho no lo molesten, que él no pudo haber perjudicado al otro niño, porque son unos pelados de 6 años, y conozco la familia que es muy sana. Así que levántenle la sanción a este muchacho, si no yo todavía estuviera haciendo cuclillas por cuenta de Ulpiano Díaz Ardila. Me recuerdo, sí, pongamos que no ya en el colegio, sino que a la salida del colegio, yo me venía caminando por el Caño Cardales, que en ese tiempo no tenía las construcciones que tiene ahora, eran unas casas más bien lo que llamamos ahora palafíticas, ¿no? El Caño Cardales, me acuerdo mucho que veía, y nunca entendí qué eran, unas cosas que se tendían en los alambres como si fueran ropa, pero después entendí que eran pieles de babilla, las extendían a secar. Sí, era como ver una ropa, pero no, eran pieles de babilla. Después entendí que eran pieles de babilla. Aquí ya a la terminada donde termina el Caño Cardales y empieza uno a subir, quedaba el matadero de la ciudad. Allí en ese matadero, pues nosotros íbamos a coger los cuernos de las vacas para hacer lo que llaman coca, para jugar. De ahí me acuerdo bien y enseguida quedaba el acueducto donde está el tanque elevado, que nadie le ha parado bolas a ese tanque. Y a mí me parece que es un símbolo de la ciudad, porque ha permanecido durante el tiempo, fue programado como para 30.000 habitantes, pronto quedó en desuso, no sé si un día estos por falta de mantenimiento se vaya a caer. Una vez finalizado el año escolar, las empresas y algunos comerciantes se encargaban de enviar premios especiales a los alumnos más destacados. En 1952, el señor Miguel Evan envió un premio para el mejor alumno en orden y aseo, que le fue adjudicado a Gilberto Jiménez. El señor Cristóbal Restrepo un premio en instrucción cívica para Álvaro Bayona, la librería Mogollón uno para Fabio García gracias a su alegría y buen espíritu. El Banco Comercial Antioqueño rifó en ese entonces un premio entre los 8 mejores alumnos en aprovechamiento, 2 por cada curso. Por su parte, el Banco Popular adjudicó 5 libretas de ahorro con fondo de 10 pesos a los alumnos Hernán López, Santander Egea, Sergio Corena, Álvaro Cubillos y Óscar Noreña, distinguidos por su consagración y amor al colegio. La compañía Intercol envió 2 premios, uno para Alonso Barreto por su esfuerzo y constancia en el estudio y otro para Álvaro Cubillos por su compañerismo. El premio enviado por el alcalde municipal Manuel A. Toro fue para Freddy Incapié, mejor alumno en Historia Patria. A Hernán López, mejor alumno en Religión, le correspondió el premio enviado por el señor obispo. Ese mismo año, teniendo en cuenta los méritos de los hermanos Santander y Omar Egea por su conducta y notable aprovechamiento, el Colegio San Luis Beltrán concede para 1953 media beca a cada uno. A ver, tengo tal vez el único premio que me he ganado, me lo gané allí en el Colegio San Luis Beltrán. Me acuerdo muy bien que había un salón grande, al lado estaban los salones de clase. Entonces nos reunieron en el salón grande a todos los alumnos, que éramos todos pelados, todos muy jóvenes, muy niños.
y en ese tiempo se usaba la tinta con encabador y con papel secante. Entonces, pues uno era poco ducho de manejar esa tinta, me mojé, me ensucié, para formarme tenía que lavarme bien, me demoré mucho en el baño lavándome. Cuando llegué ya todas las filas estaban en perfecto orden, que las dirigía Ulpiano Díaz, que era muy militar en ese tiempo, recién salido del servicio militar. Entonces, las filas estaban perfectas, ya no se podían desacomodar con uno que llegaron. Entonces me dijeron, usted que acabó de llegar, no se puede organizar la fila, siéntese aquí y le toca hoy como premio izar la bandera. Es tal vez el único premio que me he ganado en esta vida. En 1959 lo que fuera la iglesia del Colegio San Luis Beltrán se convirtió en depósito de alimentos. El propietario de este local es la diócesis de Barranca Bermeja, que dejó de cuidarlo cuando el gobierno municipal anunció que las edificaciones del sector serían demolidas para dar paso a la Avenida del Río, proyecto que aún no se materializa. El material aprovechable lo arrebató poco a poco la gente necesitada. Actualmente solo permanecen el frontis por el Parque Bolívar y la pared de la calle San Luis. Que tú decías que qué pasó con la iglesia del San Luis Beltrán, ¿por qué desaparece? Desaparece cuando aparece la iglesia del Sagrado Corazón, que fue nuestra primera catedral, que no debería haber dejado de serlo, es la más hermosa que hay. Pero bueno, esa es la historia de los cambios, ¿no? Y entonces cuando aparece la iglesia del Sagrado Corazón, la iglesia de San Luis Beltrán pasa a ser el Colegio San Luis Beltrán. Entonces, por eso es que prácticamente desaparece la primera iglesia de Barranca Bermeja, porque fue la primera iglesia de Barranca Bermeja. Allí se casaron mis padres, inclusive. El Colegio San Luis Beltrán desapareció en el año de 1961. Ahí cerró sus puertas definitivamente por falta de alumnos. Porque entonces viene el Colegio San José, abre sus puertas en el 59 y la respuesta de los padres de familia fue inmensamente buena. Nosotros abrimos, teníamos una capacidad para recibir 160 y tuvimos que cerrar matrículas cuando llegamos a 200 porque ya no teníamos capacidad. Al crecer el número de fieles, la capilla de San Luis Beltrán se hizo insuficiente, por lo cual el párroco Miguel Montoya inició la construcción del Templo del Sagrado Corazón el 10 de marzo de 1935 en los terrenos que servían de cementerio, ubicados entre la carrera Quinta y Sexta con calles 50 y 51 de la actual nomenclatura, y adquiridos por Monseñor Leonidas Medina, obispo del Socorro, antes que se fundara la prefectura. En esos terrenos se había iniciado en 1930 la construcción del palacio para el prefecto apostólico y la casa cural con una donación de la Tropical Oil Company de 25.000 pesos y con aprobación del padre Jesús María Fernández, sacerdote jesuita provincial. Planos del mismo y de los padres Villarraga, Luis Londoño y de Monseñor Currea. El constructor durante los primeros 8 meses fue el sacerdote jesuita José María Ibarnia. Lógicamente, teniendo en cuenta la época de Barranca Bermeja, que aquí hubo una iglesia inicialmente que era la de San Luis, creo que quedaba allí abajo ya no queda sino un registro fotográfico de esa iglesia. Y ya esta pues adquirió cierta importancia ya cuando comenzó su construcción con dirección del ingeniero Nepper, que era alemán. Y pues debieron ser muchos los maestros de cantería y maestros de obra que ayudaron en la construcción de la iglesia. Entonces de ahí viene la importancia de que se hiciera en Barranca Bermeja una iglesia que tuviera un sabor a alguna de los estilos que inicialmente fueron los que tuvimos en el país. Todos tardíos, ¿no? Porque pues, lógicamente nos llegaban después de muchos años. Lo que hay de gótico, lo que hay de románico. Esta es más de sabor románico y es muy interesante, es por su conformación en ladrillo
y por todo el ladrillo que en esa época era difícil de conseguir en esta región y que fue donado todo por la Troco, de las mismas construcciones del centro, igualmente el seminario, todas las construcciones de ladrillo. Los planos del templo fueron elaborados por el austriaco Ludwig C. Fries, adaptados y ejecutados por su coterráneo Rudolf Gottfried Knepper, con cédula de extranjería número 2240 expedida en Barrancabermeja, quien trabajó desde 1934 hasta 1942, cuando fue confinado por ser alemán en la Segunda Guerra Mundial. La ejecución corrió a cargo de los sacerdotes Rubén Vega y Luis Antonio Gómez. La construcción duró 10 años. Parece que los planos fueron hechos por el mismo director, el ingeniero Knepper, pero no se ha encontrado hasta el momento, no tenemos el nombre en sí de la persona que firma los planos, que los diseña. Es posible que lo haya hecho él. Aún seguimos buscando mucha parte de esa historia con el padre Jaime Barba, con quien comenzamos a interesarnos hace muchos años. Hemos investigado mucho al respecto. Es un templo de estilo clásico romano y fue levantado con ladrillos donados por la Tropical Oil Company. La primera piedra fue bendecida el 10 de mayo de 1935. El románico viene de principios del Renacimiento, del cristianismo. Se conforma hacia el medioevo y tiene su valor más fuerte en esta época medieval, en los siglos 8, 10, 12. Y en esta época, pues, lógicamente la arquitectura era muy fuerte, muy maciza,
porque era la única forma como ellos encontraban para sostener todos los esfuerzos que se iban a conformar en unos espacios tan altos, ¿no? Entonces aquí pues, vino a aparecer en el siglo XX, entonces fue copiado de esa parte, ¿no? Por eso se llama un estilo muy tardío. Sí, lo interesante de los capiteles en esta época es el remate que tienen las columnas y donde se abren los arcos de medio punto hacia las naves laterales. Pero en esta iglesia vemos que se repite el capitel, un poco más arriba, después del espacio conformado por un zócalo alto, en donde se abren los óculos, aparece una nueva cornisa y aparece otro capitel igual al de abajo que se abre y sirve de base para los arcos que conforman la estructura también de medio punto de la iglesia de la nave central. No realmente para reforzarla, es como para darle un valor al estilo, ¿no? De eso, desde que comenzaron los griegos con su estilo dórico, el jónico, el corintio, aquí lo modificaron, lo volvieron muy cuadrado, pero lo fueron desplazando para que tuviera cierta fuerza el remate de la columna y a la vez el inicio del arco. En las naves laterales hay pequeños oratorios para los santos. En el centro de la nave lateral se erige la imagen de la Virgen del Carmen. En las paredes están los osarios de antiguos habitantes de la ciudad, cuyos apellidos son una muestra de la heterogeneidad que caracterizó a esta población en sus comienzos, en los que habían colombianos y extranjeros. Aquí había un cementerio, según cuenta la historia, ¿no? Un cementerio, y sobre ese mismo cementerio se construyó la iglesia. Yo creo que eso está desde el principio porque hemos estado mirando, hay osarios de los años aún anteriores a la construcción de la iglesia, tal vez fueron pasados del antiguo cementerio y les dieron un lugar de importancia dentro de la misma iglesia. Las naves son los dos espacios laterales que hay alrededor de la central, generalmente desde la época románica, desde comienzos del cristianismo, las iglesias eran en forma de cruz. Entonces tenían una nave central, dos laterales y hacían un crucero que era o cruz latina o cruz griega. Y esta iglesia está representada por las dos naves laterales y la nave central. Aunque no tiene una conformación de cruz latina, tiene su presbiterio en la parte de allá del arco toral, y tiene unas naves absidiales donde en una época o todavía se usan como osario. La una es la de la Virgen del Carmen y la otra es la del... No me acuerdo qué es lo que hay en la otra, tengo por ahí anotado. Ascendiendo por las estrechas escaleras de ladrillo al campanario es un privilegio por la soberbia vista y también por el significado del lugar. A un costado de la nave lateral derecha se puede apreciar una porción de prado donde estuvo el primer cementerio de Barranca Bermeja. Claro, lo más importante para uno sacarle el jugo a una edificación desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista estético es saberla contemplar, ver, observar y mirar para sacarle cada uno de los detalles. El común de la gente no, simplemente porque le gusta por lo espiritual, por su espacio, pero ya entrar a detallar todo esto pues requiere de un conocimiento un poco más fuerte de la materia, ¿no? El templo está diseñado con el eje oriente-occidente con medidas de 48 metros de largo y 32 de ancho, construida toda con ladrillo rojo por dentro y por fuera. El techo conformado por arcos de medio punto, creando las bóvedas en las naves laterales y una cúpula majestuosa en el presbiterio. Con planta basilical posee 3 naves, 2 torres y un coro. Los pisos son en baldosa en parte y en granito en el presbiterio, que soporta un altar en mármol con la hornacina para la imagen del Sagrado Corazón y otro altar de piedra colocado posteriormente. Bajo la linterna de la bóveda, en cuyos extremos se ubica un ambón de mármol y la pila bautismal también en mármol. Las dimensiones que tenemos de la iglesia son 50 de ancho con las 3 naves por, no me acuerdo bien cómo es el dato que tengo acá. No, 20 de ancho por 80 de largo. Y tiene una altura aproximadamente de
unos 30 metros de altura, dentro de la proporción de las dos torres y la cúpula. Normalmente casi todas manejaron el ladrillo, ¿no? Manejaron la estructura en concreto reforzado y era forrado en ladrillo todo. Y piedra, pues más antiguamente era piedra de gran tamaño, ¿no? Pero aquí está toda trabajada en el ladrillo alrededor. Tiene sus venas en concreto reforzado, lógicamente, pero muy interesante el trabajo del ladrillo. Yo pienso que no, yo pienso que esa fue modernizada, porque hay ahí una parte que es muy moderna, que es en la conformación como el cáliz. Esa estaba ubicada aquí debajo del coro, pero fue pasada a la parte de adelante como se está usando, porque la iglesia lógicamente ha modernizado su ritual, ¿no? Entonces ya el altar se ha salido más, el padre ya en el momento de la misa se dirige directamente a los fieles, antes lo hacía de espaldas, lo hacía en latín, entonces el ambón fue reemplazando el antiguo púlpito y los bautismos se hacen en la misma parte donde está al lado del altar, entonces ha desplazado mucho lo que era el antiguo bautisterio, ¿no? Los vitrales de colores representan a María ascendiendo escoltada por San Francisco Javier y Santa Teresita del Niño Jesús sobre el presbiterio. En la portada principal, en la parte superior, un rosetón de nervadura de cemento de 6 metros de diámetro representa al Espíritu Santo, diseño del sacerdote jesuita Rubén Vega. El rosetón, que es de la época románica, que después fue perfeccionado mucho en el gótico, está dedicado al Espíritu Santo. Ahí está la paloma centrada. Y lo demás son arabescos, que esos arabescos lógicamente trabajados en vidrio tenían mucho que ver con la parte del estilo que tenían los españoles, modificado con los árabes en su llegada, el mudéjar que fue traído desde allá. Parece que esos arabescos son de estilo mudéjar. Bueno, lógicamente como esto desde el principio perteneció a la comunidad de los jesuitas, ellos muestran lo más representativo que tienen para ellos, la Inmaculada Concepción o de cada uno de los santos que han pertenecido a la comunidad de los jesuitas. Entonces en este caso Santa Teresa de Jesús y San Luis Beltrán, ¿no? A la entrada de la nave lateral derecha hay una placa de bronce que dice: este reloj fue regalo a la Catedral de Barranca Bermeja por la Intercol, siendo gerente de la compañía Mr. E.C. Borrego, Barranca Bermeja, año 1953. El reloj y las campanas son de fabricación alemana. El reloj tiene un péndulo y 2 pesas que cuando por gravedad llegan a su nivel más bajo son recogidas por un motor que se dispara automáticamente. El reloj activa 3 martillos externos a las 3 campanas colocadas en el piso inferior siguiente. Un martillo da las horas en la campana mediana, otro da las medias horas en la campana pequeña y otro daba en la campana grande la señal del Ángelus a las 12 y a las 6 de la mañana y de la tarde. Las campanas fueron donadas por los señores Máximo Gómez, Efraín Gómez y Pedro Julio Acevedo, y sus nombres están grabados en el borde de las campanas. La mayor está en medio de las otras 2 y esta se llama Nuestra Señora de la Asunción. Tiene 95 centímetros de altura y 118 centímetros de diámetro en la boca. La mediana contra la ventana de oriente se llama San Pedro Claver, patrono de la diócesis, y tiene 80 centímetros de altura y 96 centímetros de diámetro. La pequeña está contra la ventana de occidente y se llama San José, tiene 70 centímetros de altura y 85 centímetros de boca. Las campanas originalmente eran de bamboleo, accionadas por 4 motores que se encendían desde la sacristía. En una oportunidad, los estudiantes del SENA, al pretender hacerles mantenimiento, dañaron todo el mecanismo. Los repuestos están descontinuados y su reparación es muy costosa. Actualmente se pulsan con cuerdas atadas a los badajos. El altar de la Eucaristía es de mármol italiano y contiene huesos de San Víctor Mártir y de Santa Reparada Mártir, traídos por Monseñor Bernardo Arango Henao de Roma y colocados en la piedra altar por el párroco José Vicente Sánchez. Los que vemos aquí en la iglesia, los santos, dicen que fueron traídos de Barcelona. Son hechos de madera de la época y se conservan en muy buen estado. El Sagrado Corazón, la Inmaculada y el que tenemos al otro lado. Lo mismo la Virgen del Carmen aquí de la capilla absidial y el Cristo de la otra capilla.
El Templo del Sagrado Corazón se habilitó para el culto en 1946 y fue consagrado por Monseñor Bernardo Arango Henao el 31 de octubre de 1952. Sirvió de catedral desde el 27 de enero de 1963 hasta el 8 de diciembre de 1969. Debieron haber sido de madera. Ahí estos pues son viejos, pero fueron construidos después en un granito que no concuerda mucho con el estilo de la iglesia. Por eso han durado tanto, porque si fueran en madera estuvieran de pronto más deteriorados, ¿no? Sí, no son del gusto realmente de lo que es la conformación en sí de la iglesia, del estilo de la iglesia. En diciembre de 1985, siendo párroco el padre Amaya, el templo fue invadido por campesinos que permanecieron en él por varios días. En 1998, el padre Luis de la Espriella hizo construir un salón parroquial sobre la plancha que cubre la sacristía con capacidad para 100 personas y ha servido mucho para la catequesis, cursos y reuniones varias. Pero igualmente todas las iglesias de estas épocas eran construidas con gran altura, darle el valor religioso de lanzarlas hacia Dios y que cupiera y que tuviera los mismos fieles un espacio de buena ventilación, ¿no? Lo que no hay en las iglesias modernas. Estructuralmente no le han hecho nada que cambie el aspecto, pero artísticamente o de conservación sí han cambiado, y de acuerdo al ritual de la iglesia, que se ha modernizado. Entonces ya la pila bautismal la pasaron al lado del altar. El altar pues lógicamente lo desplazaron hacia adelante. Tuvieron que abrir más el espacio. El ambón vino a reemplazar más fuertemente de todas las iglesias, ¿no? Ya hay una relación más inmediata entre el sacerdote que oficia y los fieles. Así es que realmente en 60 años era la época en que se usaba este piso en cemento. Está bien dibujado y está marcado por la nave central, la entrada central, y está muy bien conservado. La iglesia es muy rígida, parece que no ha sufrido deformaciones en el piso y se ve como si fuera exactamente la época en que lo colocaron. Bueno, la importancia es que después de todos los años de investigación que hemos hecho aquí alrededor de la iglesia, ahora la corporación ha querido sacar un libro para que todo el mundo conozca los valores que puede tener la iglesia. Entonces estamos con Jaime analizando con el padre Jaime Barba, ¿no? La amistad y los años que lo conozco. Estamos haciendo un análisis histórico y un análisis arquitectónico en sí de la iglesia para que todo el mundo quede o se lleve eso que lo conozca todo el común de la gente, ¿no? Así, la marca de la religión católica en la región del Magdalena Medio fue el fruto de una acción consciente y planeada que el Papa Pío XI encomendó formalmente a la Compañía de Jesús. La Corporación Memoria y Patrimonio agradece su compañía y los invita a seguir tejiendo la historia con los hilos de la memoria.